seguirte y amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme, seguirte sin cansarme. Cada día empezar de nuevo. Gracias por la libertad, gracias por traernos a este país. Entonces, ese dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde, también tiene esa parte de que uno sabe apreciar lo que tiene cuando se da cuenta de lo que no tenía. El capítulo 2 y estos 3 primeros versos de Efesios muestran la condición que teníamos antes de llegar a Jesucristo. La condición en la que tú y yo estábamos antes de ser cristianos. Y hoy Dios abre la puerta para podernos dar cuenta de la decisión que tomamos, el cambio que ha habido en nuestra vida, pero también nos da la oportunidad de que si todavía no hemos dado ese paso, poder entrar a la vida eterna. Y Dios nos abre hoy esa puerta para poder recibir. Y voy a leer los 3 primeros versos. Dice así, capítulo 2 de Efesios, versos del 1 al 3. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder del poder del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Como les dije, ahora vemos la condición en la que estábamos. Y es muy importante, porque recuerden lo que les dije, usted ahora puede apreciar lo que tiene cuando se da cuenta de lo que no tenía. Ahora usted puede apreciar lo que es ser cristiano, las bendiciones que tiene de parte de Dios, cuando se da cuenta ahora en la condición en la cual usted estaba antes, cuando Cristo no era el rey en su corazón, cuando su corazón no le pertenecía a Dios. Cuando tú sabes que eras pobre, aprecias ahora la casa o el carro que Dios te ha dado. ¿No es así? Amén. Y cuando tú no tenías nada, lo poco que tienes ahora le das el valor, porque sabes apreciar lo que antes no tenías. Si se te olvida todo lo que hablemos hoy, el propósito es que tú puedas apreciar lo que hoy tienes en Cristo Jesús, que antes no teníamos nada. Amén. Y voy a desarrollarlo en 5 puntos y voy rápidamente al primero. Mi condición antigua. Nuestra condición antigua. Dice el verso 1. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. La palabra muerte no significa dejar de existir. Ahí la palabra cuando dice que estábamos muertos, no era que no existíamos. Significa separación. Cuando la Biblia habla de muerte, nos está hablando de 2 tipos de muerte. Hay una muerte espiritual y hay una muerte física. Y antes de llegar a Jesús, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Sí, vivíamos físicamente, pero espiritualmente estábamos muertos porque estábamos separados de Dios. Ahora, tú y yo, desde que nacimos y toda la raza humana, desde Adán, tenemos una vida la vida biológica. Tenemos un alma, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Pero ese espíritu del ser humano no tiene relación con Dios. Fue el espíritu que Dios puso, pero no tiene relación. Pero hay una cosa, dice Eclesiastés capítulo 4, que cuando Dios nos creó, puso eternidad dentro de nosotros. Ahora, ese espíritu no tenía relación con Dios, pero hay una conciencia dentro de ese espíritu que trasciende lo humano, trasciende lo material y lo hace llevar a buscar las cosas espirituales. Por eso es que el hombre por naturaleza trata de ser religioso y trata de adorar aunque sea una piedra o un palo, porque ese espíritu y esa eternidad que Dios puso dentro de nosotros nos lleva a buscar las cosas espirituales. Amén. La historia humana trata siempre de resolver 3 interrogantes. ¿De dónde venimos?
quiénes somos y a dónde vamos. Y el ser humano, por miles de años que ha vivido en la tierra, no ha podido responderse esas tres preguntas. Solamente la Biblia nos dice la respuesta a esas tres preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Entonces, el ser humano, como les dije, tiene un espíritu que está muerto y separado de Dios, pero tiene conciencia y lo lleva a buscar las experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque dice la palabra que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aunque no tenía relación con Dios, fui creado a imagen y semejanza, y el espíritu que Dios puso en mí me buscaba o busca una relación espiritual. Ahora, ese espíritu dentro del ser humano no solo ha llevado al hombre por camino religioso, también lo ha llevado al ocultismo. Porque cuando ese espíritu no está bien dirigido, no quiere adorar al Dios verdadero, busca adorar cualquier cosa. Y cuando busca adorar cualquier cosa, termina adorando hasta el ocultismo. Ahora, cuando la Biblia dice en el verso 1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos, implica que nos dio vida cuando estábamos separados espiritualmente. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso escuchamos a gente decir, y si Dios existe, ¿por qué permitió que se cayeran las torres? Y si Dios existe, ¿por qué permite que hay tsunamis o hay inundaciones? Porque en la mente de esas personas, el Dios que ellos han fabricado va a llevar a todo el mundo al cielo. Porque Dios tiene que actuar, tiene que hacer y tiene que moverse como uno quiere. Y entonces lo lleva a razones equivocadas. Bueno, Dios, como yo no lo veo, Dios no existe. Soy ateo. O bueno, Dios puede existir, pero como no lo comprendo, me enojo con Dios y me enfado con Dios y me vuelvo amargado. Miren, el 98% de los ateos son personas que han sido amargadas por experiencias con Dios. Porque en su vida o en su familia ha habido cosas trágicas y los ha llevado a amargarse y a disgustarse con Dios. Ahora, la palabra discernir significa poder distinguir entre el bien y el mal. Y el que no tiene el Espíritu de Dios, el que no tiene el Espíritu Santo, no puede discernirlo. Como hemos leído, no puede discernir lo que es bueno y lo que es malo. No puede discernir las cosas que vienen de Dios. Pero el mundo en el cual vivimos hoy en día está confundido y no sabe lo que es bien ni lo que es mal. El mundo hoy en día no sabe. Las cosas que le llama buenas son malas y a las cosas que le llaman malas son buenas. Solamente Dios puede decirnos lo que está bien y lo que está mal. Amén. A través de su palabra. Y voy al segundo punto. ¿A quién seguía antes? Dice el verso 2. Vivía en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo a Dios. La persona no cristiana sigue la corriente del mundo. Sigue lo que el mundo sigue haciendo. Ahora, la Biblia nos traza dos vivencias. Nos habla de dos vivencias. Una, las personas sin Cristo, de arriba hacia abajo. Y otra, las personas con Cristo, de abajo hacia arriba. La evolución nos enseña que vinimos de seres inferiores y vamos a seres superiores. Eso es lo que enseña la evolución. Mentira. Miren la humanidad cómo va de abajo, de arriba hacia abajo. Va en picada. El hombre es hoy peor que hace 1000 años. El hombre no va de abajo hacia arriba, va de arriba hacia abajo. Esa es la corriente del mundo. Ir de arriba hacia abajo. Ahora, cuando nosotros estábamos a punto de caer,
Cuando estábamos a punto de esa perdición, Dios puso su mano y nos rescató a ti y a mí. Y ahora el cristiano comienza a vivir de abajo hacia arriba. Por eso dice el proverbio que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en el momento. Por eso tú y yo, al tener a Jesús, al Espíritu Santo dentro de nosotros, vamos de abajo hacia arriba. Y el mundo va de arriba hacia abajo. Pero ¿qué sucede? Que el mundo ahora, los que estaban con nosotros, ven ahora que nosotros no les acompañamos y entonces se enemistan, nos critican y nos injurian, que fue el texto que leí al principio y lo voy a volver a leer. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 2 al 4. Dice, para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías o a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos le parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los injuria. No hay nadie que les diga qué es moral y qué es inmoral, porque la moral para el mundo es de acuerdo a su perspectiva, es de acuerdo a su percepción, a su interpretación. Bueno, para mí es moral, dice el mundo, que hoy amanecí con sentimientos femeninos. Entonces soy mujer. ¿No es lo que estamos viendo? Entonces yo necesito un baño donde pueda ir, si yo me siento hoy mujer, pueda ir a ese baño. O la mujer, si se siente hombre, puede ir a ese baño. ¿No es lo que estamos viviendo? O que yo, bueno, nací masculino, pero mis inclinaciones son diferentes y yo necesito una pareja de mi mismo sexo. Y nadie me puede juzgar. Eso es lo que estamos viviendo. Lo que el mundo llama hoy en día normal es inmoral. Pero no hay que le diga qué es moral y qué es inmoral, porque es lo que ellos quieren percibir. Y entonces nos critican a nosotros. Pero la corriente de este mundo es que nosotros nos amoldemos a ellos. No ellos buscar el reino de Dios, es que nosotros nos amoldemos a ellos. El mundo no va a cambiar. El mundo va a seguir igual. Incluso les digo, va a ser peor, porque va de arriba hacia abajo. Va a seguir buscando basura, va a seguir escogiendo podredumbre, va a seguir escogiendo lo peor, lo más malo que hay, porque esa es la corriente de este mundo. Y nos va a odiar a ti y a mí, porque van a ver reflejado en ti y en mí lo que le juzga a ellos con su actitud. Voy al tercer punto. ¿Quién era antes mi jefe? Dice ese verso 2 que leímos, obedeciendo al diablo. Seguíamos una corriente y el jefe de esa corriente, la Biblia dice que era el diablo. Nosotros seguíamos a Satanás, pero dice que él es el que aún hoy en día está operando en este mundo. Déjame decirle, le voy a aclarar un poco. La palabra operar en el griego es la palabra egeo. De ahí donde viene la palabra energía. Satanás tiene la capacidad de energizar, de dar energía. Ahora se lo voy a explicar. Nuestro teléfono no tiene carga por sí solo. Tiene una carga que le da una batería que puede durar 4, 8, 12 horas, 24 horas. Pero una vez que se carga, que se descarga, ya. Satanás tiene la capacidad de energizar a aquellas personas que le sirven a él. Por eso usted ve personas que hacen cosas que son paranormales y no les pasa nada. Se pueden acostar arriba de una cama de clavos, pasar por medio del fuego. Por eso usted ve una estatua de yeso, de palo, caer sangre o llorar. Porque Satanás tiene la capacidad de energizar. Por eso dice ahí, el cual opera, es la palabra griega, energiza hoy en día el mundo en el cual vivimos.
No lo podemos ver físicamente, pero Satanás transmite su energía en este mundo y mucho más a aquellos que le sirven a él. Por eso ve personas que pueden hacer cosas que te dicen, ¿cómo es posible que esa persona con los ojos tapados pueda adivinar? No está adivinando. Satanás le da esa capacidad, le da la energía para poder hacer las cosas. Y ve otras muchas cosas paranormales y te dicen, ¿cómo es posible? Es posible porque tiene la fuerza, la energía que le da Satanás para energizar. Mire, no existe, según las Escrituras, ningún poder en el ser humano inherente. No existe en el ser humano ningún poder inherente. El poder que hoy tenemos, lo tenemos gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Amén. No nos creamos que somos superiores a nadie. No hay poder inherente en el ser humano. Amén. Ahora, necesitamos el Espíritu para poder distinguir la obra de Dios y la obra del diablo. Amén. Miren cómo dice el verso, al final de ese verso. Es el Espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Satanás es experto en hacernos creer que somos personas especiales o superiores. Satanás coge a una persona y lo va a hacer pensar que tú eres superior. Ese es el orgullo. Por eso dice la Biblia que ninguno de nosotros tengamos mayor concepto de sí que debemos de tener. Porque cuando ese bichito entra, el orgullo, y pensamos que somos superiores, está la mano de Satanás trabajando en el brazo. Y eso tenemos que dejarlo a un lado. Punto número 4. Lo que antes hacía. Mira el verso número 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. La Biblia declara que el hombre es gobernado por sus pasiones, no por su razón. Hoy en día pensamos que el hombre se dirige por su razón. No, es gobernado por sus pasiones. Cuando recibimos a Cristo, Él no viene a quitarnos a nosotros esas pasiones. Él no viene a quitarnos a nosotros esos deseos. No, esos siguen luchando dentro de nosotros. No quiere decir que ahora usted es cristiano y usted no se le quitó el deseo por las mujeres. Se le quitó el deseo por las cosas indebidas. Se le quitó el deseo que antes tenía. No, siguen dentro de usted y dentro de mí. Pero ahora tenemos un espíritu poderoso que es el Espíritu Santo para poder luchar contra eso. Amén. Y Dios nos da el Espíritu Santo para poder luchar contra esa naturaleza pecaminosa, para poder luchar contra Satanás, para poder luchar contra el mundo. Amén. Dios quiere que entiendas que tú tienes ese poder. ¿Por qué? Porque Él no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu por el cual clamar Abba, Padre. Y un espíritu de dominio propio, por el cual podemos luchar y tener control. No es que ahora digamos, es que caí, yo no pude. No, tenemos el espíritu para poder hacer frente y vencer a eso. Amén. La concupiscencia, la lucha va a seguir dentro de nosotros. Jesús no la quitó cuando recibimos a Cristo. Cuando le recibimos como nuestro Salvador, va a estar dentro de nosotros, pero tenemos una fuerza superior para poder controlarla y luchar contra eso. Amén. E incluso luchar contra Satanás. Hoy en día eso parece miedo. Hay personas que dicen, no, sí, Satanás para nosotros es un enemigo vencido y está debajo de la suela de nuestros zapatos. Está debajo, y no es una frase bonita decir, no, está debajo de la suela de nuestros zapatos. Cuando nosotros le abrimos puertas en nuestra vida, es que Él toma control. Cuando nosotros le dejamos que Él tome control en nuestra vida, entonces que viene a atacarnos, mientras está debajo. Y no hay por qué tenerle miedo. Amén. No hay por qué tenerle miedo a reprenderlo, a él, a sus demonios. No hay por qué tenerle miedo, aunque se aparezca, reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque tenemos el poder del Espíritu Santo, tú y yo, para hacer eso. No es una fuerza que está en nosotros, no es nada que nosotros tengamos superior, es el poder de Dios en nosotros para hacer eso. Aleluya. Y finalmente, el verso número 3
no solamente nos dice que no solo éramos esclavos de nuestra naturaleza vieja, sino que por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y me lleva al quinto punto. Estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Tú y yo no teníamos salvación, no había esperanza. La persona que no es cristiana está condenada por su naturaleza. No es que yo voy a creer en un Dios que va a parar los tsunamis, que va a parar las torres y que me va a llevar al cielo. No, la persona sin Cristo está perdida por su propia naturaleza. Sin Cristo no hay salvación. Y sin Cristo nunca podremos percibir y comprender entre el bien y el mal. Mira, la sentencia ya fue dada. La paga del pecado es la muerte. La sentencia ya fue dada. El que practica, el que sigue la vida de pecado es muerte. Pero Dios en su misericordia, déjame decir una cosa, está deteniendo el tiempo. Te voy a decir algo. Si hoy estás aquí, vivo y no estás muerto, dale gracias a Dios. Amén. Si hoy estás aquí, no estás muerto, y todavía Jesús no está en tu corazón como el Rey y Señor, dale gracias a Dios. Porque Dios ha abierto la puerta una vez más. Porque si mañana mueres en esa condición, vas al infierno. No es que Dios te va a llevar al cielo. No es que como la gente dice, murió, que Dios lo tenga en la gloria. No, ya la sentencia fue dada. La paga del pecado es muerte. Si mueres sin Cristo en el corazón, vas al infierno, no importa lo religioso que haya sido. Si Cristo no está en tu corazón, vas al infierno. Dale gracias a Dios si hoy aún estás vivo. Porque Dios está diciendo, arrepiéntate, acepta a Jesucristo como tu Salvador. Porque si mañana partes en esa condición, no hay vuelta atrás. Pongámonos de pie. Determina hoy qué camino vas a seguir. ¿El tuyo o el de Jesús? ¿La vida o la muerte? Si, como dije, Jesús todavía no está en tu corazón, Él te está dando una oportunidad más. Y si tú quieres, si quieres recibirle en tu corazón como tu Salvador, lo único que tienes que hacer es repetir esta oración. Le voy a pedir a todos que inclinen sus cabezas, cierren sus ojos. Es más, todos si quieren, repitan la oración. Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por derramar su sangre para perdonar mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Perdona mi vida pasada. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Gracias por resucitar. Gracias por tu victoria. Gracias por tu Espíritu Santo que me has dado para luchar contra lo que antes me gobernaba. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si es la primera vez,